Mejorar es cambiar, así que para ser perfecto hay que haber cambiado a menudo. Winston Churchill. Bienvenidos a un nuevo podcast del Club de Economía de Panchonomist de la Universidad San Francisco de Quito. Somos Javier Tapanta, Ana Cabrera y Micaela Andrade. El día de hoy contamos con la presencia de Carlos Uribe, PhD en Economía por University of London. En este podcast trataremos un tema controversial sobre las nuevas medidas económicas propuestas por el presidente Lenín Moreno. Y nos enfocaremos en tres: las tasas aduaneras, el impuesto a la renta y la disminución del gasto público. Bueno, para hacer una breve introducción sobre el tema, las nuevas medidas propuestas por el presidente Lenín Moreno se emitieron en septiembre. Estas medidas pretenden cambiar el panorama económico del Ecuador en el sentido de la reactivación económica. Como lo dijo el presidente Lenín Moreno al asumir su mandato, el gobierno anterior no dejó la mesa servida, sino dejó una carga para el siguiente gobierno en términos del presidente, por lo cual él propuso un cambio y una reestructuración económica que está enfocada, según el gobierno, por la empresa privada. Entre las medidas que el presidente Lenín Moreno ha propuesto se encuentran el incremento de las tasas aduaneras, el impuesto a la renta, el impuesto a las divisas y la disminución del gasto público. Estas son las que vamos a tratar en este podcast. Bienvenidos. Bueno, antes que nada yo quería darte la bienvenida, Carlos. Gracias por acompañarnos. Y básicamente quería empezar por un tema que es la tasa de aduanas. Es un tema que he leído bastante y nos habla acerca de que va a aumentar el ingreso de ciertos productos 10 centavos por interés. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Si has leído bastante, por Dios, explícame cómo funciona esa tasa. De lo que yo tengo entendido, es una tasa que deja mucho al hacedor de política en cuestiones de cómo determinarla. Por ejemplo, el ejemplo que típicamente pone el presidente y la gente de las aduanas es el referente a un par de zapatos, ¿ya? Entonces supone que tú tienes que pagar 10 centavos por unidad, una unidad que no está claramente definida. Es decir, no es que pagas 10 centavos por gramo, sino que dependiendo del bien que tú quieras importar, tienes un factor, un número diferente para cada bien. Entonces, por ejemplo, para el zapato no tengo idea cuál será, pero supongamos que tienes un zapato que pesa 100 gramos del par de zapatos. Y digamos que esta unidad, este número por este factor es 2. Porque quiero, básicamente. Entonces, lo que voy a hacer es dividir el peso de los zapatos para 2. Eso me da 50. Y sobre esos 50 aplico esta tasa de 10 centavos. ¿Correcto? Entonces, en ese caso, los zapatos sería 50 centavos. ¿Sí, no es cierto? Sí. Entonces, yo pagaría 50 centavos por ese par de zapatos. El problema de esto es que es una política que no está muy clara. Es decir, creo que ustedes los estudiantes les martirizamos, o al menos yo les martirizo a los míos todo el tiempo en el cómo y el por qué. O sea, ¿por qué ese factor es 2 para el zapato y 10 para la tele? Y yo creo que eso los hacedores de política ahorita... Claro, o sea, básicamente esto estaría sujeto más o menos a la subjetividad del que puso esto. Totalmente, es totalmente subjetivo. Ajá, exactamente. Me voy a tomar las palabras de Mauro Andino, que es director general de la SENAE, que dijo que todo este dinero recaudado a partir de esta tasa podrá ser invertido en obras y necesidades de la población. ¿Te parece que esto es correcto desde este ámbito? ¿O más o menos para qué podría servirnos este extra que se podría generar a partir de esta tasa? Esa es la segunda versión que escucho de lo que se va a hacer con esta tasa. La que tú me dices de Mauro Andino, yo había leído la del presidente en el diario El Comercio, que básicamente decía que la tasa va a servir para cubrir los gastos administrativos de las aduanas, básicamente. Se supone que por definición una tasa debería ser algo que tú pagas a cambio de un servicio. Es lo mismo que sucede en el caso de los municipios. Los municipios cobran un montón de tasas, pero las tasas tienen un servicio de por medio. Entonces, en este caso, no sé lo de Mauro Andino, pero yo pensaría que es una tasa a cambio del servicio que te da la aduana. Y otra cosa que se dice muy seguido es el tema de que esta tasa es para evitar el contrabando. Economía 101, introducción a la economía. Si pongo un impuesto, generalmente lo que estoy generando es más mercado negro. Sobre todo si es que los mercados son si los impuestos son muy altos. No sé cómo aumentar los impuestos podría reducir el contrabando. ¿Cuál sería el mejor de los mundos donde el contrabando sería cero? Donde no hubiera impuestos. Donde no pongo aranceles, exactamente, porque ahí no tengo que evadir. Claro. Si el arancel es cero,
simplemente no va a haber contrabando porque no va a haber incentivo de evasión, o sea, no tengo que evadir, ¿cierto? Esto solo se da más campo a que haya este tipo de prácticas, porque va a depender mucho, por ejemplo, de los papeles que uno llena cuando está importando bienes, ¿cierto? O sea, si es que tengo que mentirte en el peso para pagar menos tasa, entonces voy a empezar a mentirte en el peso. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que es el impuesto a la renta. Para esto, Carlos, quiero comenzar con una cita que salió en el diario El Metro la semana anterior y que se dice que se establece que los contribuyentes con ventas de hasta $500,000 anuales recibirán una exoneración total del anticipo al impuesto a la renta. Las sociedades que tengan ventas de hasta $1 millón recibirán una rebaja impositiva del 60%. Y para las firmas con ventas de más de $1 millón, su disminución será de 40%. Según el presidente Lenín Moreno, cuando se emitieron estas propuestas, son para impulsar al sector privado. Quitándole el anticipo al impuesto a la renta, presupone que la empresa privada va a tener una mayor productividad, va a poder colaborar mejor con sus trabajadores, etc. Como lo dijo el presidente también, este plan está diseñado para que las empresas privadas tomen la posta en la recuperación económica. ¿Cree que en efecto esto es lo que está sugiriendo estas nuevas medidas? Igual, yo creo que el tema no es tan simple. Muchas veces el error que se comete desde los hacedores de políticas es que, o sea, al momento de proponer una política y medir el impacto de esta política, muchas veces uno supone que el comportamiento de los hogares se va a mantener constante, o el comportamiento de las firmas en este caso se va a mantener constante. Y por la teoría económica y por todo lo que aprendemos en la universidad, ya sabemos que eso no siempre es así. Va a haber un cambio en el comportamiento el momento que yo te cambio la tasa de impuestos. Entonces, en este caso, no sé qué tan efectivo va a ser la baja de los impuestos en impulsar la actividad económica, principalmente por este tema. O sea, no me queda muy claro si es que las firmas realmente van a fijarse en esta disminución del impuesto a la renta para o que una decisión de inversión a largo plazo esté sujeta a que yo tenga menos o más impuesto. Claro, porque en otros países, incluso países de la región, este impuesto del anticipo de la renta no se aplica. Muchas empresas han emitido el comentario de que de todas formas es un impuesto menos, pero aún tenemos un montón que nos dificulta. Sí, correcto. Y yo creo que más la política va un poco enfocada a mejorar la liquidez de las empresas, porque al final el anticipo de impuesto a la renta lo que te quita es liquidez. Lo que quiere decir esto es, en vez de yo pagar mi impuesto al final del año sobre las utilidades que efectivamente se dieron, lo que hago es estimar mis utilidades y eso es equivalente a estimar la base imponible, y sobre mi estimación de base imponible yo te pago un anticipo de mi impuesto. Si resulta que ese año no cumplí con mis expectativas de utilidades y resulta que, pongamos un ejemplo súper básico, ¿no? Supongamos que el impuesto es de 25% y yo hago una proyección de mis ventas o de mis utilidades, cualquiera que sea la base imponible, me da una base imponible de 100. Entonces yo te tengo que pagar un anticipo de impuesto a la renta de, digamos, 25, ¿correcto? O 20, porque no estoy seguro exactamente cuál es la tasa del anticipo de impuesto a la renta. Pero resulta que empiezo la actividad del año y simplemente no llego a la base imponible de 100. Llego a una base imponible de 0. Pero yo ya te pagué, ya perdí la liquidez de ese año. No está claro cuál es el sistema de devolución de esos $25 que yo ya te pagué. Y si hay, implica un trámite burocrático con el SRI y toda la cosa. Entonces, creo que es hasta cierto punto tratar un poco de recuperar algo de liquidez en las empresas. Lo que no me queda muy claro tampoco es cómo esto es compatible con los planes de gasto del gobierno. O sea, porque esto al final es una disminución en el ingreso gubernamental, pero no se ve un intento igual de reducir por el lado de los gastos. Sí, tomándome las palabras de Mauricio Pozo, economista, el estado de la economía muestra unos problemas de fondo que no están abordados a través del proyecto. Las finanzas públicas tienen problemas básicos.
tienen problemas de tamaño de Estado, de estructura de deuda, presupuesto y financiamiento. Si no se solucionan los problemas del sector público, ¿cómo el sector privado puede tomar la posta en el crecimiento económico? Sí, o sea, totalmente de acuerdo con Mauricio. El problema que tenemos es un problema hasta cierto punto también dinámico. O sea, venimos de 10 años en las que el Estado prácticamente, por un lado, tomó totalmente la posta en temas de crecimiento económico, y esto a costa de haber sacrificado la capacidad de reacción del sector privado. Y esto fue a punta de impuestos y de un montón de otras regulaciones que no tienen mucho sentido. Entonces, sí es complicado a estas alturas, con estas políticas que son pequeñitas, tratar de solucionar todo el problema generado por los 10 años anteriores. Uh-huh. Bueno, en relación a la disminución del gasto público, el comercio cita a Lenín Moreno, el presidente, que dice: asumí el compromiso de reducir gradualmente el déficit fiscal, desde el 4.7% del PIB, que es el año actual, a cerca del 1% en 2020. Esto solo será posible manteniendo una estricta política de austeridad, priorizando la inversión pública e impulsando las alianzas público-privadas. ¿Qué tanto crees que esto va a impactar a la población, esta disminución del gasto fiscal del que hablamos? Esa es una pregunta bien interesante, porque entonces ahí el enfoque de este cambio de política ya no es tanto por el lado presupuestario, sino más bien por el lado de impacto en la actividad económica y en la población. Entonces, en este sentido, hay una agenda de investigación que está dirigida por Carlos Begg, que es el economista principal en el Banco Mundial. Y esta agenda de investigación que tiene Carlos Begg es básicamente dirigida a estudiar dos temas principales respecto a la forma como se hace la política fiscal. Una es analizar si es que la política fiscal en los países es procíclica o contracíclica, ¿sí? Y uno de los principales resultados de esta agenda de investigación es que se ha demostrado que el gasto corriente del gobierno es prácticamente acíclico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tenemos una recesión económica, el gasto corriente no se recorta. ¿Por qué? Porque el gasto corriente principalmente son sueldos, son líneas de gasto que son bastante difíciles de cambiar, ¿sí? Pero por otro lado, el gasto de capital, la inversión, eso sí es súper procíclico. Es decir, cuando estás en auge, gastas un montón en inversión. Y cuando estás en recesión, en cambio, es lo primero que cortas. Y cortas también un montón. Entonces, ese es el primer resultado de la investigación de Carlos Begg. El segundo resultado de la investigación de Carlos Begg es referente a los multiplicadores, ¿sí? Entonces, lo que hace Carlos Begg es separar este multiplicador entre el multiplicador del gasto corriente y el multiplicador del gasto de capital. Y lo que encuentra, y básicamente quiere ver el efecto de este multiplicador a lo largo del tiempo. Entonces lo que encuentra Carlos Begg es que si uno mide el multiplicador del gasto corriente, este multiplicador es prácticamente cero. O sea, hay un efecto pequeñito el momento que uno recorta el gasto público o que aumenta el gasto público corriente, pero ese efecto se diluye en el tiempo rapidísimo y luego prácticamente no hay efecto. Por otro lado, Carlos Begg habla del multiplicador del gasto de capital. Entonces, el multiplicador del gasto de capital resulta que dependiendo de la posición inicial del capital, es decir, si tú empiezas en países con stocks de capital relativamente bajos, el multiplicador del gasto de capital es súper alto. Y no solo que es súper alto, sino que además crece a lo largo del tiempo. Entonces, ahora pongamos juntos los dos resultados de la investigación, ¿cierto? Por un lado, el más procíclico es el gasto de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente lo que van a cortar primero, que ya se ha cortado, es el gasto de capital. Y en segundo lugar, resulta que este gasto de capital es el que más impacto tiene en el PIB, más impacto tiene a largo plazo. Entonces, resulta que por el lado del gasto de capital, lo que va a pasar efectivamente es que posiblemente la recesión se puede profundizar, porque el efecto multiplicador va a ser mucho más grande y negativo. ¿Y qué nos quiere decir esto respecto al gasto corriente?
Lo que nos quiere decir es que nosotros tranquilamente, o sea, este argumento de si yo corto gasto corriente, quiere decir si yo despido gente, si yo reduzco el aparato estatal, la idea es que eso podría generar una recesión. Pero el resultado de esta investigación nos está diciendo no. Lo que va a pasar es, capaz tienes un efecto negativo al comienzo, pero luego tu economía va a regresar a su estado estacionario. Y por lo tanto, y va a regresar relativamente rápido. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué es lo que se debería hacer? Se debería cortar drásticamente el gasto corriente. Claro. Y esto está en línea con lo que dice Mauricio Pozo. O sea, Mauricio Pozo dice, tenemos un Estado muy grande. Y efectivamente, entonces si tú reduces el tamaño del Estado, si tú reduces el tamaño del gasto corriente, el efecto sobre la economía no va a ser tan grande, pero lo que sí se debería mantener de alguna u otra manera es el gasto de capital. Y aquí me parece importante lo que menciona el presidente Lenín Moreno respecto a tratar de mantener ese gasto de capital mediante alianzas público-privadas. Claro, habla de la reducción del gasto, más en la parte corriente, habla de disminución de 10% en el sueldo de servidores públicos que más ganaban, la racionalización de pagos de horas extra y de viáticos por residencia, viáticos de viajes, compra de vehículos de lujos y, como lo dice, gastos innecesarios. Entre esto, supone que ahorrará 500 millones de dólares. Entonces... Exacto, o sea, 500 millones de dólares, estás hablando de que eso es 0.5% del PIB. Claro. No es nada. Ahí la pregunta es ¿cuánto más o menos representa todos los sueldos y salarios del sector público? Ahí estamos hablando, si yo no me equivoco, más o menos alrededor de 30% del PIB. Es un estado extremadamente grande para el tamaño de la economía. Y según estas políticas de disminución, ¿cómo crees que responderá la empresa privada? Es una pregunta bastante difícil de responder. Porque por el lado del sector privado, en cambio, lo que yo veo es un miedo a la competencia. O sea, hay muchas políticas aplicadas por el gobierno que responden a intereses privados, ¿sí? Entonces, yo veo muy difícil, por ejemplo, que en el Ecuador se llegue a aplicar la política que ayudó a que Perú crezca tan rápido. ¿Qué se hizo en Perú? En Perú se rebajaron los aranceles de una bajaron a 0, se abrieron totalmente al comercio internacional. Esa generación de competencia externa hizo que los empresarios peruanos se pongan las pilas y generó crecimiento en largo plazo. Vean cuánto ha crecido Perú en los últimos años y a qué tasas, ¿cierto? Y si ustedes hacen más o menos una simple correlación entre nivel de apertura comercial y nivel de crecimiento económico, van a ver que efectivamente el crecimiento económico y el nivel de apertura comercial están correlacionados de manera positiva. No digo que el uno genere el otro, pero al menos hay una correlación ahí que me está diciendo que eso podría pasar. Yo estoy convencido de que lo que necesita el sector privado aquí para empezar a reaccionar es, sí, un Estado más pequeño, pero también abrirse a la competencia. En relación a los microemprendedores, entre las políticas de Lenin está esto de que no paguen el impuesto a la renta los 2 primeros años. Entonces, de alguna manera sí se podría ver que intenta hacer que, aparte de tener que reducir, digámoslo así, su personal, está apoyando a que estas personas también puedan lograr algún emprendimiento. De acuerdo. Lo que a mí me preocupa es el efecto que esto puede tener sobre el crecimiento de la empresa. O sea, el rato que tú dejas de ser microempresa, automáticamente empiezas a pagar todos los impuestos. O sea, ya no eres acreedor de ninguna de estas exenciones que está proponiendo el presidente, ¿cierto? Entonces, a mí me preocupa en términos de lo que propone el presidente para los microempresarios, que el microempresario quiera quedarse de microempresario todo el tiempo. Y la política prevenga al microempresario de transformarse, de crecer como empresa. Que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que la empresa crezca así. Si los que empiezan como la etapa de microempresario debería ser una etapa simplemente inicial. Porque si todos esos microempresarios se quedan de microempresarios toda la vida, no estamos generando hasta cierto punto ningún tipo de crecimiento económico, ¿sí? Entonces lo ideal sería que estas microempresas se conviertan en grandes empresas. No sé hasta qué punto la política esta va a generar, a ayudar que esto suceda. Y bueno, te cuento, como esto es un tema realmente que es preocupante a nivel nacional, porque pendemos de un hilo literalmente en nuestra economía. Nos han llegado algunas preguntas y queríamos hacerte una que nos llegó a través de un estudiante de economía de Universidad de las Américas. Se llama Mauricio Zavala y lo voy a citar.
Nos dice, tomando en cuenta que para el año 2017 la deuda pública es de 57.000 millones de dólares aproximadamente y se prevé que para el 2018 sea de 62.684 millones de dólares, ¿cuáles serían iniciativas que usted propondría para la creación de nuevas fuentes de ingresos para el país, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? ¿Nuevas fuentes de ingreso para quién? Así nos dijo él, pero lo que yo le comprendo es nuevas fuentes de ingresos para poder solventar la deuda pública. Desde mi punto de vista, el problema no va por ahí, al menos en lo que es deuda pública. Yo creo que en el país lo que nos va a tocar hacer es reestructurar esa deuda, ¿sí? ¿Qué quiere decir reestructurar esa deuda? Que en parte, si ustedes observan el artículo del Comercio en el que se hace mención de todas las políticas que se va a aplicar, de todo este paquete económico del plan económico del presidente Moreno, una de las cosas que él dice casi hacia el final de su discurso es que tengan claro las personas en el exterior que los ecuatorianos somos personas que cumplimos. Lo estábamos comentando antes de empezar este podcast, ¿cierto? ¿A qué creen que se refiere con eso el presidente Moreno? A decir, los ecuatorianos somos gente que cumplimos. Está en razón de que los otros países, las fuentes de financiamiento externas, nos vean como que somos personas cumplidoras y nuestro riesgo país en consecuencia baje. Exactamente, Javier. O sea, lo que está tratando de hacer el presidente Moreno es tratar de eliminar el fantasma de default del 2008, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjate, si es que tú como país puedes garantizar hasta cierto punto el pago de la deuda. O sea, puedes mandar esa señal hacia el exterior y hacia los acreedores internos de que si yo me endeudo, yo te pago. La tasa de riesgo va a bajar y por lo tanto nos vamos a poder endeudar a tasas mucho más bajas y a mayores plazos. O sea, nos vamos a poder endeudar en mejores condiciones. Entonces, una de las estrategias que muchos gobiernos aplican cuando tienen deuda muy cara es también lo que una familia haría. O sea, supongan que ustedes están endeudados con la tarjeta X. Y con la tarjeta X les está cobrando una tasa de interés de 15%. Pero resulta que consiguieron un trabajo y la tarjeta Y vio que ustedes están empezando a tener un ingreso constante en su banco. Y entonces dice, o sea, que aquí el riesgo es más bajo. Entonces te ofrezco una tarjeta X. Y la tarjeta X te va a cobrar una tasa de interés de 5%. Entonces ahí lo que muchas veces se hace a nivel familiar y también se hace a nivel estatal es pagar mi deuda cara con deuda más barata. No es la mejor práctica porque estoy haciendo un rollover de deuda, pero al menos estoy reestructurando mi portafolio de deuda. Entonces, ya no toda mi deuda es a un mes con una tasa de 15%, sino que ahora mi deuda la cambié por una deuda a 5 años a una tasa del 5%. Estoy poniendo un ejemplo recontra extremo. Pero como país, yo creo que el presidente Moreno está apuntando justamente en esta dirección. Es en tratar de conseguir financiamiento más barato y con ese financiamiento no seguir acumulando deuda, sino cambiar la deuda que tenemos ahora. Entonces, de estos 60.000 millones, di tú que 50.000 millones sean a una tasa de 9%, tratar de que ahora quede menos de 50.000 millones y a una tasa mucho más baja. Esa creo que es la idea. Bueno, para finalizar queremos agradecer a nuestro invitado Carlos Uribe y a ustedes oyentes de nuestro podcast. No se pierdan la siguiente edición del podcast de Ergonomics del Club de Economía de la Universidad de San Francisco. Muchas gracias. Gracias.